Tema número 9. División celular. La división celular. El proceso que permite generar nuevas células hijas a partir de una célula madre. Las células eucariotas presentan dos mecanismos de división, la mitosis y la meiosis. La mitosis tiene lugar en las células somáticas haploides o diploides, mientras que la meiosis es un mecanismo de división, tiene lugar en las células eucariotas germinales diploides, permitiendo la formación de 4 células haploides. Dan lugar a los óvulos o espermatozoides, o a la vez también en las esporas. Ciclo celular. Las células que se dividen pasan por un ciclo celular que es integrado por varias fases. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular. Se dividen en varias fases, fases G1, fase S y fase G2. Y la mitosis. La fase S. Se replica el ADN generando 2 copias para que cada célula hija que se forme a partir de la mitosis pueda tener un juego de material genético igual al de la célula madre. La fase G1 y fase G2, donde el ADN o cromatina se encuentra activa cuando ésta realiza los procesos de transcripción y traducción de la proteína. La mitosis es una fase del ciclo celular que comprende el proceso de división celular. Para que esta concluya es necesario que tenga lugar la citocinesis, situación donde la membrana celular penetra en el citoplasma y lo divide en 2 partes iguales. La mitosis es el proceso mediante el cual las células se dividen en 2 células hijas idénticas. Sucede en células somáticas del cuerpo a lo largo de 4 etapas. La primera etapa es la profase. Los centriolos se van a los polos. Se forma el uso acromático. El núcleo se desintegra. Los cromosomas se hacen visibles. La otra fase, la metafase. Los cromosomas están duplicados. Las cromátides hermanas se mueven hacia la mitad de la célula. Anafase. Los cromosomas se separan a través de sus centrómeros, al igual que los cromátides hermanas. Los cromosomas, formados por una sola cromatida, migran a los polos celulares. Aquí lo tenemos que están migrando a los polos celulares. La telofase, que es la última legalmente, porque es durante desaparece el uso acromático. Los 2 núcleos hijos se forman. Aquí tenemos los 2 se forman ya. La cromatina aparece otra vez y al final se divide el citoplasma por el proceso llamado citocinesis. Citocinesis es el proceso por el cual se divide el citoplasma. Hay un menú técnico que se llama Prometo amarte, que pro significa profase, metafase, anafase y telofase. Meiosis o gametogénesis. La meiosis va a estar dividida en meiosis 1 y meiosis 2. La primera división meiótica vamos a ver a la profase 1, donde las hebras de las cromatinas se acortan y se engrosan, haciéndose visibles cada cromosoma, que consta de 2 cromátidas idénticas unidas a nivel del centrómero. Cada cromosoma se une a su homólogo y son cromosomas homólogos, formando pares. Cada par de cromosomas homólogos tiene un número de 4 cromátidas. Al conjunto se lo denomina tetrada. Las cromátidas de una tetrada se entrelazan formando cruces o puntos de unión llamados quiasma. Aquí pueden ver la diferencia de color. Las cromátidas intercambian entre ellas segmentos de ADN. Un fragmento de cromátida de un homólogo se rompe y se intercambia por un fragmento de cromátidas de otros homólogos. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma homólogo dejan de ser genéticamente idénticas. Desaparece la membrana nuclear y el nucleolo y se forma el uso mitótico. La anafase 1. Los cromosomas homólogos se separan y se van a los polos. La metafase 1. Los cromosomas se van al ecuador de la célula. La telofase.
Desaparece el uso acótico. Ocurre la citocinesis o división citoplasmática, que da origen a dos células hijas diploides. El material genético ya no es idéntico a las células originales. Aquí podemos ver. La segunda división meiótica. Meiosis 2 va a ser dividida en profase, anafase, telofase, metafase. La profase 2. El núcleo se desintegra, se forma el uso acótico. Los cromosomas se hacen visibles. La metafase 2. Los cromosomas se colocan en el ecuador de la célula. La anafase 2. Los cromosomas se dividen en dos cromatinas a través de su centrómero y se dirigen a los polos opuestos. La telofase 2. Cada célula se divide, dando origen a dos células haploides de 23 cromosomas, cada una con un juego de cromosomas con una sola cromátide. La comparación entre la mitosis y la meiosis es que la mitosis ocurre en todas las células del cuerpo. Producen dos células hija de 46 cromosomas cada uno. El número de cromosomas progenitoras, o sea de la célula madre, es diploide de 46 cromosomas. El número de cromosomas de las células hija es diploide también de 46 cromosomas. El tipo de célula que producen es como por ejemplo de la piel, del músculo. La función es continuar con la genética de la célula a célula. Mientras que en la meiosis ocurre en algunas células de los órganos reproductivos. Producen 4 células hija. El número de los cromosomas progenitoras es de 46 cromosomas, pero el número de cromosomas para cada célula hija es haploide de 23 cromosomas. El tipo de células que se usa son los gametos, o sea, los ovarios y los espermatozoides. La función es de continuar con la genética entre las generaciones.